Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y seguimos viendo a Santa Hildegarda. Si recuerdan, en el programa anterior habíamos visto algo de la simbología que utiliza la santa. Vamos a empezar por aquí, aunque luego sigamos con su trilogía en teología. Vemos, aunque solo sea brevemente, para ir familiarizándonos un poco con el lenguaje de Santa Hildegarda. Anteriormente, en el programa anterior, habíamos visto la primera visión de Escipias y hoy vemos la segunda visión, que se refiere al hombre, el destierro del paraíso. En esta segunda visión dice que apareció un lago muy ancho y profundo, tenía una boca semejante a la de un pozo, por donde salía humo con llamas y gran hedor, y sopló sobre una nube blanca con forma humana que contenía muchísimas estrellas, un resplandor que iluminó la zona y todos los elementos del mundo que hasta ese momento habían permanecido en esa gran quietud. Luego cayeron en una gran conmoción. También señala las lámparas vivientes, que son las almas que arden en la llama del amor. Ningún arrebato podrá alejarlas de su dicha. Las que finjan ir hacia ella pues serán despojadas de lo que creen poseer. El sereno resplandor son los ángeles que se apartan del amor. El pozo hediondo, la ignorancia. La nube con forma humana y las estrellas, el género humano. En la tercera visión, un gran instrumento redondo y sombrío, semejante a un huevo, cuyo contorno estaba rodeado por un fuego brillante, con una piel de tiniebla por debajo. En este fuego había un globo de rojas llamaradas que alumbraba todo el instrumento. Por encima de él, 3 teas ordenadas en hilera vertical lo sostenían con sus llamas para que no cayera. Unas veces este globo se elevaba, otras descendía y acudía a él caudales de frío que iban amortiguando esas llamas. De pronto del fuego irrumpieron las ráfagas de aire con torbellinos y un fuego tenebroso. Y bajo ese fuego había un éter sin piel. Había también un inmenso globo incandescente con 2 claras teas encima que lo encauzaban en su trayectoria. El éter albergaba esferas radiantes. De él brotó un viento huracanado que se extendió por doquier. Bajo el éter había un aire acuoso, con una piel blanca debajo que desplegándose aquí y allá llevaba la humedad al instrumento. Y en medio de esos elementos había un enorme globo de arena que, rodeado por ellos, no podía desplazarse. La fuerza de los elementos y la ráfaga de aire a veces lo movían ligeramente. Había, entre el norte y el oriente, un montón grande, cubierto de sombras por el norte y de una inmensa luz por el oriente, de tal manera que ni las tinieblas alcanzaban a la luz, ni la luz a las tinieblas. Vemos cómo de esta manera, ¿verdad?, explica esta tercera visión. Las obras del hombre se muestran a través de lo visible y lo temporal. El hombre es inspirado, tiene un profundo entendimiento. Los elementos del mundo le rinden homenaje. Él está sentado en medio de ellos, coronado con el halo dorado y púrpura y ataviado con la túnica de la belleza. Ese halo dorado y púrpura simboliza al entendimiento. Estos elementos entrechocan, entonces se oyen las palabras del Creador, las criaturas se abrazan unas y otras, se estremecen por esa fuerza prodigiosa, sienten la conmoción en su mente y en su cuerpo y asombradas ante esos milagros captan su propia fragilidad. Y así divisan en ese momento la luz
de Dios. Bueno, amigos, les recuerdo que sigo en este punto el libro de El lenguaje secreto de Hildegarda, Vida y obra de Verónica Martínez y Alejandra Retalira. Vamos a seguir ahora viendo esta rica simbología de la santa a través de su libro Escibias, pero en el próximo programa, porque quiero pasar a otro de sus libros, de aquellos que componen su trilogía en teología. En este caso, el libro de las obras divinas. Recuerdo que ya habíamos visto el libro de los méritos de la vida. Es el tercero de los grandes libros de Santa Hildegarda, escrito entre los años 1163-1173 aproximadamente. El libro se divide en 3 partes que contienen un total de 10 visiones, porque seguimos con esta manera, lógicamente, que tiene la santa de percibir la revelación divina. La primera parte expone 4 visiones cosmológicas. La segunda, una visión de la tierra, los méritos de la vida y la creación. Y la tercera, 5 visiones, que desarrollan el papel de la sabiduría y la caridad en la historia de la cristiandad hasta el fin de los tiempos. Sigo para ver este libro de la santa a Juan José Llamedo González, Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, vida, obra, legado y teología. Bien, pues ofrece Hildegarda una comprensión de conjunto de la realidad. Introduce un concepto y un vocablo nuevo, viriditas, es decir, que significa algo así como capacidad de reacción y de sanación que es intrínseca a la naturaleza. Es una cosmovisión integradora en la que todo se conecta con todo, sin incurrir en un panteísmo. Tampoco es una posición acomodaticia. El punto de equilibrio y sanación es Dios, que es autor de todo lo que existe. Pero la gran obra de Dios es el hombre, imagen y semejanza de Dios, creado libre, como los ángeles, y cuyo destino no es otro que Dios mismo. Estamos ante la antropología teológica de Hildegarda y de nuevo el simbolismo que impulsa el contenido del texto y precisa en todo esto una sintonía con la teología católica. Luego de nuevo nos encontramos con un prólogo y una estructura tripartita. Hildegarda trata de ese perfecto equilibrio que existe entre los distintos elementos de la creación. El hombre es el centro de la creación, el universo se ordena de manera armónica. La idea fundamental del libro es la omnipotencia, sabiduría y bondad de Dios, y la unidad y armonía de sus obras. Y desde el inicio del libro se capta con fuerza esta idea. Palabras de la santa. Yo soy la energía suprema y abrasadora. Yo soy quien ha encendido la chispa de todos los seres vivientes. Nada mortal mana de mí. Con mis alas superiores vuelo sobre el círculo de la tierra y al cubrirlo con mi sabiduría lo ordeno rectamente. También la vida abrasadora de la sustancia divina arde sobre la belleza de los campos, reluce en las aguas y arde en el sol, en la luna y en las estrellas, y con el hálito celestial suscito la vida entre todos los seres, vivificándolos con la vida invisible que todo lo sustenta. En efecto, el hálito vive en el verde del bosque y en las flores. Las aguas fluyen como si estuvieran vivas, y también el sol vive por su luz. Y cuando la luna declina, resurge la luz del sol a una vida nueva. Y también las estrellas resplandecen con su claridad como si estuvieran vivas. Todas las cosas, en su esencia, están vivas y no han sido creadas en la muerte, porque yo soy la vida. También soy la capacidad de razonar, por cuanto tengo el hálito de la palabra sonora, por la cual toda criatura ha sido entregada. Y en la creación de todas las cosas he introducido mi soplo, de tal forma que ningún ser de la creación es efímero, porque yo soy la vida, soy vida íntegra y perfecta,
que no ha manado de las piedras, ni florece de las ramas, ni tiene origen gracias a la semilla de un macho, sino que todo lo que es vital y ha brotado de mí. La capacidad de razonar es una raíz que, sonando, hace florecer en ella misma la palabra. De esta manera tan bella, Dios, Trinidad, aparece como el objetivo y el centro de las miradas que se fijan en el hombre, que ha sido creado ya a imagen y semejanza de Dios, que es el centro de toda la creación y sujeto de la relación con Dios, y por ello causa de bendición para todo lo creado. Es como una teoría del todo del siglo XII, por cierto, muy bien trabada, como nos dice este autor, planteada y propuesta. Aunque no es original de Hildegard, lo hace en su exposición de una manera novedosa. Recordemos como ya San Agustín hablaba de esa referencialidad de todo a Cristo, aún antes de la encarnación, al igual que hace San Juan en el prólogo de su Evangelio. Acude al relato bíblico para traer de nuevo a consideración el tema de la caída de Adán y Eva. Lo presenta como efecto de un engaño, del que el hombre es víctima responsable por haber sido creado libre para elegir o para oponerse a Dios. Despojados del vestido de luz, se revistieron de piel de oveja, que es un símbolo de esa situación anómala. Pero para salvaguardarlos del error y evitar que se rompa la armonía, los unió a semejanza del alma y del cuerpo. De este modo, la alianza y la bendición con la que cuenta esta unión es signo de la alianza y la bendición de Dios. Hay una aportación bellísima de Hildegard acerca de la dignidad idéntica del varón y de la mujer, y de ahí surge un canto de alabanza y reconocimiento a Dios por la encarnación del Verbo, que es el cumplimiento de la promesa, de la alianza hecha al hombre en la persona y la familia surgida de su fe, de la fe de Abraham y en la persona de Abraham. Merece la pena leer las palabras de Hildegard, en la que sigue dando muestras de su conocimiento bíblico. Tal como Adán es el padre de todo el género humano, así el pueblo de los hombres de fe brota del Hijo de Dios, hecho carne en la virginidad de su naturaleza. Este pueblo fructificará conforme a los términos de la promesa que Dios hizo a Abraham por el ángel, y su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Está escrito: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues así será tu descendencia. Abraham creyó en Dios y a éste se le computó en justicia. Esto se interpreta así: tú que adoras y veneras a Dios con buena voluntad, observa los misterios de Dios y valora el pago de los méritos de los que día y noche resplandecen frente a Dios, en la medida en que tú puedas, hombre abrumado por el fardo del cuerpo. Mientras el hombre saboree toda la vida de las cosas de la carne, será incapaz de comprender completamente las cosas del espíritu. Esta certeza se muestra al hombre que con fatiga se afana para devolver honor a Dios con rectitud y con suspiros del corazón. De esta manera, el ser humano, personal y colectivamente, puede observar en la creación la perfección de las obras de Dios. Esto es lo que nos quiere decir Santa Hildegard. Puede elevar su mirada para despojarse de ese traje de oveja, para revestirse de ese nuevo traje de luz viva. Todo el libro de Hildegard está lleno de citas y de referencias bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y aflora con frecuencia la doctrina de los santos padres de la Iglesia, especialmente San Agustín. Todo en el hombre, hasta su corporalidad, sus humores, en palabras de Hildegard, fluye en un proceso de ascensión y vivificación gracias a las virtudes. La fuerza del hombre está en Dios y brota de la fe. Palabras de Hildegard. El hombre que quiere la justicia mantendrá los caminos de la rectitud con fatiga y con esfuerzo, y quien se mantiene puro y lejos de las suciedades del mundo adquirirá la santidad por las buenas obras.
Cuando se abstiene del mal y se vuelve hacia todo lo que le gusta a Dios, conquista aquella vida que no tiene fin. El justo tiene en sí la sabiduría, y la sabiduría está en aquella razón que reconoce lo que da la vida y lo que da la muerte. Sabiduría que enseña los caminos verdaderos. La ceguera del corazón, que nace del gusto de la carne, oscurece la ciencia pura cuando se propone hacer todo lo que quiere, únicamente según su voluntad. El hombre persiste en la ceguera hasta darse cuenta de sus heridas y desagradarse a sí mismo, preguntándose cómo es posible vivir si se ha alejado de Dios. En la segunda parte repite a modo de síntesis lo dicho en la primera, desde el relato de la creación del Génesis. Subraya la centralidad de nuevo del hombre, para quien todo fue creado, mientras que la persona humana fue creada para Dios. El hombre, que es decir, la persona creada para Dios. Y todo dentro de un todo, que es la vida en Dios, de modo que la armonía y la verdad de lo que existe tiene en Dios su principio y su fin. Hay esta íntima conexión que tienen todas las cosas. Todo está al servicio del hombre y sirve para que el hombre crezca, se desarrolle y viva. Así dice Santa Hildegarda. En el séptimo día, Dios dio por concluida la obra que había hecho, y en aquel día reposó de toda la labor que hiciera. En el séptimo día, que es el Hijo en que se manifestó la plenitud de las buenas obras, Dios lleva a cabo en el hombre las buenas obras con la perfección de todas las virtudes, como orfebre adorna con piedras preciosas su trabajo y lo refina, ya que las buenas obras son el adorno perfecto del hombre que las cumple por gracia del Espíritu Santo. Entonces Dios descansó de toda la obra en el Hijo, es decir, descansa de las obras de la creación, entre las que el hombre es la más perfecta, y en el Hijo la séptima obra comienza a obrar las obras de la justicia en el vientre de la Virgen María. Y bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo trabajo que él hizo. Dios bendice el séptimo día con la perfección de las buenas obras, es decir, en el hombre, que es como un miembro del Hijo. ¿Cómo es posible? Porque el hombre imita la palabra interior de Dios, es decir, el Hijo salido del corazón divino, y puede ser reconducido a la vida con el ejemplo del que se ha hecho obediente al Padre. En el hombre mismo manifiesta la santidad de las obras celestes cuando lo tiene consigo en la gloria y le concede el honor de perdonar a su prójimo cualquier deuda suya, ya que es lo que él quiere. Entonces el Padre cesa en el rigor de las obras, aquel rigor que antes de la encarnación del Hijo no permitió a nadie entrar en el reino de los cielos. Ahora, en cambio, en su propio Hijo, abre la puerta de la alegría celeste y por el Hijo perdona a los hombres cualquier deuda que le confiese de todo corazón. Porque Él es fiel. Estas son las palabras de Hildegarda. La tercera parte muestra aquello que representa la ruina de la humanidad. Es como un repaso a lo que significa e implica el estado de la caída, pero no para regodearse en ella, sino para hacer una llamada a la conversión, para volver la mirada al Creador. La máxima obra de Dios es la salvación del género humano y, por tanto, el inicio de una nueva creación. En esta llamada, la Iglesia tiene un papel fundamental como compañera de camino y comunicadora de las obras de Dios. Sus fallos vienen por el pecado de sus hijos, no por la santidad de su verdad como don de Dios. La Iglesia es como la portadora de la luz viva que guía a los hombres gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo. Así dice Hildegarda. Todas estas cosas han sido reveladas por el Hijo de Dios encarnado, y los que creen en Él se salvarán, mientras que los que se alejan serán condenados, ya que Él vino de la raíz de la tierra, pero de una virgen pura, por la voluntad del Padre. Él que antes de la encarnación creó todas las cosas junto al Padre, y después de la encarnación salvó al hombre, a quien había formado, se revistió de un cuerpo humano sin pecado, y redimió con ello
al hombre que creó. Ningún otro habría podido hacerlo, sino aquel que creó al hombre. Queridos amigos de Radio María, gracias por su atención. Estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, viendo la obra de Santa Hildegarda, en concreto el tercer libro de su trilogía, el libro de las obras divinas, escrito entre 1163 y 1173. Y en él expresa que la gran obra de Dios es el hombre, creado a su imagen y semejanza. El hombre que al ser creado libre ha sido víctima del engaño de Satanás. Expresa la dignidad entre el varón y la mujer y la igualdad, la complementariedad entre ambos. En la creación, el hombre experimenta la perfección de las obras. La tercera parte del libro muestra aquello que representa la ruina de la humanidad, el estado de caída, y explica la importancia de la Iglesia como compañera de camino y como comunicadora de las obras de Dios. Les recuerdo que estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es o a través de la página web de Radio María. Bien, pues Hildegarda nos sigue diciendo que la obra de Dios culmina en la encarnación. El Hijo de Dios, como se ha dicho, fue superior en belleza a todos los demás y caminó por un camino diferente, el que nació de una virgen. Y mientras que la primera virgen, me refiero a Eva, fue corrompida por las sugerencias de la serpiente, María fue en todo santa y concibió un hijo, el Espíritu Santo, lo dio a luz con parto virginal y conservó la misma virginidad. Este nacimiento ya había sido predestinado en el antiguo decreto, pero siendo la orden espiritual, quedó escondido en la divinidad sin propagarse a la ciencia de los hombres, para que no creyeran que la divinidad era múltiple, sino que es una única divinidad en la que el Hijo de Dios nació del Padre antes de que el tiempo tuviera origen, porque el deseo del Padre desde la eternidad fue que el Hijo se hiciera hombre. Y Él, asumiendo la naturaleza humana, a Él ajena, quebrantó la izquierda del Leviatán y le arrancó de la garganta con obras de castidad los 1000 vicios de los pecados. En fin, amigos, ya saben, este vocabulario es el de la santa. La abstinencia y el arrepentimiento de los pecados son las alas de la castidad, con la cual vírgenes y penitentes, abandonando los perversos deseos carnales, vuelan a los esponsales con el Cordero. Y el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen, coronado por la castidad, acoge a los penitentes que acuden a él. Así ocurrió, y desde el principio, cuando revestido de humanidad empezó a realizar en el hombre las obras espirituales que va a ejecutar hasta el último día. Estas obras van a estar en el centro de su potencia, no por el número, sino por la fuerza de estas obras, y las pone en una balanza exacta para vencer al demonio. El alma humana
circuncidada a través del bautismo y renacida espiritualmente en el agua para conseguir la vida, vivirá eternamente en esa beatitud, como los peces viven en el agua, que es aquella en que Dios reside en majestad. Concluye el libro con una vehemente exhortación al hombre a escuchar la voz de Dios, que lo llama a entrar en su unidad para hacer viable su vida, que solo lo será cuando sea una vida eterna y de gracia. La escucha y predicación del Evangelio invita a sumarse al proceso por el cual Dios obra la unidad y armonía de lo creado y devuelve a los hombres ese sitio luminoso y esa bendición bienaventurada. Aprovecha Hildegarda para salir al paso de algunos conflictos graves de aquella sociedad en la que ella vivía y de la Iglesia de su tiempo, como eran el cisma y la violencia, y hacía así una llamada a la reconciliación y a la paz. El epílogo es un canto de alabanza y gratitud a Dios Todopoderoso, lleno de ternura, misericordia y amor hacia sus criaturas. Leo palabras de Hildegarda. Ahora sea alabado Dios en su obra, es decir, en el hombre, para recordar que para su redención ha combatido sobre la tierra grandes batallas y se ha dignado levantarlo al cielo, para que junto con los ángeles alabe su rostro, reconociendo la unidad del verdadero Dios, un verdadero hombre y Dios omnipotente, se digne ungir con aceite de la misericordia a este pobre cuerpo de mujer, por el cual ha dictado este libro, porque ella vive privada de toda seguridad. Y no tiene ciencia para construir los escritos que el Espíritu Santo sugiere para instruir la Iglesia, que son como las paredes de una gran ciudad. Desde el día de su nacimiento ha sido envuelta en dolores y en enfermedad, como una red, y está atormentada por continuos dolores en todas las venas, en la médula de los huesos. Sin embargo, Dios no ha permitido hasta ahora que se apagara, ya que en la cueva del alma racional ve espiritualmente algunos de los misterios de Dios. Puede observarse en este texto que de nuevo es una forma de firmar el colofón del libro, pero a la vez aparece un elemento que permite comprender el interés de Hildegarda para escribir. Ella ve en sí misma una especie de parábola de la vida humana y de la Iglesia, sus luchas y enfermedades, pero sostenidas siempre por la misericordia de Dios, no la han hecho sucumbir, sino que se mantiene firme en la fe, inspirada en el Evangelio, según San Juan, la persistencia y la encarnación, porque la encarnación es el inicio de una relación esponsal, inscrita en el deseo de Dios, una relación que tiene futuro, pues está abierta a la eternidad. La historia de la salvación se inicia en el seno de Dios. Los ángeles caídos también habla Hildegarda para explicar por qué Dios decide crear a su imagen y semejanza a alguien. Y ese es el hombre. El vacío que en el seno de Dios dejaron esos ángeles caídos, el Altísimo quiere llenarlo con alguien que, siendo realmente semejante, participe de su ser. El Padre, por su palabra y aliento, teje una túnica con la que revestir al Hijo. En el interior de Dios fue deseado el hombre, quien de allí viene, imagen de Dios, llamado a participar de la gloria, pero esa anomalía que fue el pecado envolvió al hombre de indignidad, manchando su vestido. La encarnación significa vestirse de la palabra, de una nueva humanidad, dando así comienzo a esa exaltación eterna del hombre en su máxima dignidad, participar como hijo en la vida del Padre por el aliento exhalado del Espíritu Santo. Más aún, Dios recapitula en el hombre, recreando en él toda la creación. Hildegarda construye una cristología desde la encarnación y en la perspectiva del misterio pascual, una teología histórica y trascendente, y siempre enmarcada en la más pura ortodoxia bíblica y patrística. Es desde arriba, desde Dios, y a la vez desde el hombre, declarando que Jesucristo es consustanciar al Padre y al Espíritu Santo por ser de naturaleza divina. De esta manera la gloria de Dios se revela en Jesucristo, quien ha lavado toda mancha de la naturaleza humana herida por el pecado. En la encarnación el Padre exhala a su divinidad y así tiene
comienzo, la restauración de la dignidad humana y, por supuesto, establece una íntima relación entre el hombre y Dios. Por la encarnación, Dios está con nosotros. Es Jesucristo mismo el que habita con nosotros. Siendo Jesucristo mismo el que está ahora, explica Hildegarda así. Él está ahora con nosotros por su doctrina y por la oblación de su cuerpo, y lo seguirá estando hasta que lo veamos claramente. Y las aguas con la luna y las estrellas también están presentes en el sol de justicia, porque enviará a sus discípulos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, pues cumplió en sí mismo lo que los profetas anunciaron de él, igual que Dios descansó de toda su obra el séptimo día de la creación. Y lo mismo entonces Dios sometió al hombre para que, sometiendo toda criatura al hombre, le sirva. Después de su ascensión, reunió Cristo a los discípulos para la obra de su encarnación, dándoles el precepto de predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos revelaron a los hombres la fe recta en el Hijo de Dios, de modo que permaneciendo con él vieran y conocieran sus milagros, igual que el sol luce en el firmamento. Estas son las palabras de Hildegarda. Es esta presencia sacramental y testimonial. Así dice: yo, el que soy, le daré pan vivo que baja del cielo, el pan inaccesible tanto para toda la bajeza del deseo del hombre como para toda la astucia de la vieja serpiente, y le daré igualmente el regalo de participar en el que es la piedra angular, existente en la incandescente claridad, Dios y hombre a la vez. En él inscribiré el nombre del nuevo nacimiento que es Cristo, por el que tenemos nuestro nombre de cristianos. Pasamos a otro aspecto. Si recuerdan, algo vimos sobre la influencia de Santa Hildegarda en la cultura. Juan José Llamedo González dice que la persona y la obra de Santa Hildegarda siempre han estado presentes en la memoria histórica de la Iglesia occidental, como así es. A principios del siglo XX, desde el nuevo monasterio de Santa Hildegarda, en las proximidades del segundo, fundado por Hildegarda, y ahora parroquia en Eibingen, se acometió la tarea de devolver a la luz la persona y la obra de esta gran mujer. Pero en el siglo XXI es relanzada con fuerza, y allí están la gran cantidad de publicaciones que están surgiendo en torno a sus obras y a su persona, tal como señala este autor. Efectivamente, Hildegarda tenía una vasta cultura bíblica y patrística. Leyó a San Agustín y a San Isidoro de Sevilla. Conocía a autores como Séneca, Lucano o Cicerón. Y junto a San Agustín es un referente de la que podríamos llamar la estética teológica. No es una teología desordenada o empalagosa, es una teología sistemática, carismática, profética desde la experiencia. Usa la metáfora y desarrolla a partir de ella el método teológico. Así en su vida se ve estas características de la maestra Hildegarda. El obispo de Bamberg la solicita sobre la explicación del misterio trinitario, a petición de un sacerdote, para que lo instruya sobre el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo, por poner algunos ejemplos de la influencia de esta mujer. Todavía hay mucho campo para estudiar a la santa y lo iremos viendo poco a poco. En fin, el estudio de la teología no puede ser relegado, dice este autor, también a los ámbitos clericales, como apartado del resto. Todos en la Iglesia aportamos. Hildegarda es una mujer con una gran riqueza personal, es directa, por eso aquí destaca esa frescura que tiene. Y cuando su último secretario la convence para transcribir algunas cosas a un latín más elaborado, ganó formalidad, pero perdió frescura testimonial. Es racional, pero a la vez se expresa con naturalidad, sin ambigüedad, con gran equilibrio emocional y espiritual, místico. Centrada en Dios, pero a la vez tremendamente creativa y dinámica. Cuanto más natural y verdadero es el escrito, más aporta. Y esto solo en referencia a la cuestión teológica, porque como veremos, esta mujer aporta mucho más en otros campos y ámbitos del saber.
Bien, amigos, damos paso ahora a Pilar. Entiendo que es muy densa toda esta teología de Hildegarda y Pilar siempre nos ayuda pues, a aterrizar, a ver cómo en nuestra vida espiritual podemos aplicar y ver aspectos más concretos dentro de lo que la Santa nos explica, de lo que significa su doctrina. Pilar, te escuchamos. ¿Qué tal, Inma, queridos oyentes? Bueno, el programa de Santa Hildegarda, como todos los anteriores, es súper interesante, aunque la verdad es que hay que ir un poco lentamente para entender todo lo que nos quiere decir, porque es de una gran profundidad. Hay una cosa que yo lo he anotado lo primero, porque me parece muy importante, que dice Hildegarda que la capacidad de razonar es una raíz que hace florecer en ella la misma palabra. Es decir, que Dios ha dotado al hombre de esta capacidad de razonar, que es como una raíz en la cual, si nosotros con un corazón limpio y vuelto hacia Dios, llega a florecer la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego a pasar de lo que es la lectura, digamos, literal de la palabra para encontrarme con la palabra misma, es decir, con Dios mismo. Pues esto es lo que los santos padres, los últimos santos padres, nos han explicado, que fe y razón no son opuestas, sino que la razón realmente nos puede ayudar a llegar a Dios. Esto, para empezar, es muy importante, porque la palabra es fundamental. Ahora vamos a hablar de unas cosas que a mí me han parecido muy interesantes del hombre, y entonces he estado releyendo un poco las páginas del Génesis. Dice Hildegarda que el hombre, sujeto de la relación con Dios, y por ello es causa de bendición para todo lo creado. El hombre, según el Génesis y según hemos aprendido, hecho a imagen y semejanza de Dios. Es el único que tiene capacidad para relacionarse con Dios. Los animales son otra cosa, pero realmente el ser que se puede relacionar con Dios, salido de las manos de Dios y hecho a su imagen y semejanza, es el hombre. Y cuando el hombre se relaciona con Dios, se convierte él mismo en causa de bendición para todo lo creado. Cuida de la creación, cuida de los animales, no hay maltrato animal, que por cierto es un pecado, y no se destruye la naturaleza con fines de ganar más dinero, de más poder, porque el hombre se relaciona con la naturaleza según Dios. Esto es muy importante. Después nos habla también Hildegarda de cómo el hombre va creciendo y cómo el hombre se construye, creciendo hacia Dios, quiere decir, se edifica por medio de las virtudes. Y la fuerza que encuentra el hombre para hacer este crecimiento está en Dios. La fuerza del hombre es Dios. Y esto brota de la fe, de ahí la importancia de la fe, que es un don de Dios. Por eso la fuerza del hombre está en Dios. Luego habla de otro tema que para su época era súper rompedor y moderno. ¿Cómo nos habla Hildegarda del hombre y de la mujer y de la relación entre ellos? Releyendo las páginas del Génesis, dice, y Dios creó al hombre, y el versículo siguiente dice, varón y hembra los creó. Es decir, que la misma dignidad tiene el hombre que tiene la mujer, los dos salidos de las manos de Dios y hechos a su imagen y semejanza. De ahí que cuando Adán ve a Eva, la reconoce y dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos.
él mismo la está declarando como su igual. Y si es igual en dignidad, es igualmente merecedora de respeto. El mismo respeto que merece el hombre, lo merece la mujer, porque los dos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto va a condicionar la relación del hombre y la mujer. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y luego dice, ya después vemos cómo Adán reconoce a Eva. Y dice Santa Hildegarda, para salvaguardarles del error y evitar que se rompa la armonía, porque la creación, cuando sale de las manos de Dios, está perfectamente en armonía. El hombre está en armonía con Dios, el hombre está en armonía con la mujer o la mujer con el hombre, y el hombre está en armonía con la creación. Y dice Hildegarda que para salvaguardarles del error y evitar que se rompiese esa armonía, los unió al hombre y a la mujer, a semejanza del alma y el cuerpo. Fijaos qué fuerte. Si un hombre se le separa el alma del cuerpo, ya sabemos qué le ocurre, muere. Pues entonces nos dice que los unió con esa fuerza y utiliza la imagen de la semejanza del alma y el cuerpo. Y sigue diciendo Hildegarda, de modo que la alianza y la bendición con la que cuenta esta unión es signo de la alianza y la bendición de Dios. Que ligeramente nosotros hablamos de la unión del hombre y la mujer, aunque hablemos dentro del matrimonio. ¿Cuántas veces no alcanzamos a ver la profundidad de lo que significa esta unión de un hombre y una mujer? La importancia y lo que significa el matrimonio. Nos dice también el Génesis que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola misma carne. Esto es de una gran hermosura porque no implica solo la unión de los cuerpos, ahí hay algo más. Es el hombre entero y la mujer entera, hechos a imagen y semejanza de Dios, con toda su dignidad, que se unen según el plan de Dios. Por eso qué pena da cuando vemos estos jóvenes, sobre todo, que buscan en la pornografía conocer lo que es la unión del hombre y la mujer. Y solo ven violencia, y ven cuerpo, y ven carne, pero no ven alma, no ven ternura, no ven compasión, no ven que el hombre se convierte en hogar para la mujer y la mujer en hogar para el hombre. El lugar donde se complementan, se hacen felices, se consuelan, se animan, se ayudan, crecen juntos. Bueno, pues Hildegarda realmente esto del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, es que lo tiene clarísimo y tiene que ser, desde luego, en gran parte revelación de Dios, porque ni en sus tiempos estaban la teología tan elaborada, ni la biología tan bien estudiada, en fin, que esto nos debe hacer recapacitar sobre lo que es la unión de un hombre y la mujer, la gran dignidad que tiene esta unión, que ha sido querida por Dios y a la cual ha preparado y rodeado de toda clase de cosas para que se pueda dar en plenitud, y haga feliz al hombre y a la mujer. Pero también nos dice la Santa que mientras el hombre saboree toda la vida las cosas de la carne, es decir, solo vea el aspecto carnal, fijaos, será incapaz de comprender completamente las cosas del espíritu.
las personas, hombres o mujeres, que viven embebidos toda su vida en obtener placer, en darse gusto, pues son incapaces realmente de comprender las cosas del espíritu. Ya nos explica San Pablo muy bien esto. Y luego hay otra cosa que es también muy importante de entender respecto de la creación y del hombre. Mientras que toda la creación es un regalo maravilloso que Dios le hace al hombre, es decir, la creación es para el hombre es para Dios. El hombre fue creado para Dios. Por eso en el interior del hombre, del ser humano, hay ese hambre y esa necesidad de relacionarse, de acercarse a su creador, porque siente ese vacío por dentro que le viene de eso, de haber sido hecho por él y para él. Bueno, luego Santa Hildegarda nos habla también que la máxima obra de Dios es la salvación del género humano y por ende el inicio de una nueva creación. Y es cierto, si nosotros reflexionamos, acabamos de entender que Dios se va creciendo en la belleza y en la grandeza de sus obras, y la máxima obra de Dios pues es la salvación del género humano. Y luego Santa Hildegarda tiene una visión clarísima de la Trinidad. Hablando del Hijo, yo cuando era pequeña y rezaba el Señor mío Jesucristo, decía, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y yo decía, esto no está bien, porque a veces yo tenía la idea como que las tres personas de la Santísima Trinidad actuaban por separados, cada uno tenía su función y no interferían en sus papeles. De manera que yo pensaba que Dios Padre era únicamente el que había hecho la creación. Luego después, cuando lees la Biblia y lees en el Génesis, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. O cuando ya nosotros leemos, todo fue creado por Él y para Él y todo se mantiene en Él. Y cuando rezamos el credo extenso, pues hoy rezamos engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que por quien todo fue hecho. Y Santa Hildegarda tiene aquí un párrafo que a mí me parece muy, muy bueno. Dice, el que antes de la encarnación creó todas las cosas junto al Padre y después de la encarnación salvó al hombre a quien había formado, es evidente que se está refiriendo a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, se revistió de un cuerpo humano sin pecado y redimió con ello al hombre que creó. Ningún otro habría podido hacerlo, sino el que creó al hombre. Esto tiene todo su sentido cuando nosotros escuchamos a personas que dicen por ahí, qué Dios tan cruel que entregó a su hijo a la muerte. Bueno, pues este párrafo nos explica muchas cosas. Solo Él podía habernos salvado, porque Él fue el que nos creó, se revistió de un cuerpo humano sin pecado y redimió con ello al hombre que creó. No podía haber sido otro, como dice Santa Hildegarda. Él tenía ese poder. Ningún otro habría podido hacerlo, sino el que creó al hombre. Bueno, queridos oyentes, pues damos gracias a Dios por todo lo que nos enseña Santa Hildegarda, por cómo su espíritu nos puede ayudar a entender tantas cosas. Y nada, hasta el próximo programa y que Dios os bendiga. Y ahora sí, amigos, terminamos con un canto de Hildegarda sobre la encarnación. Oh fuerza de la eternidad, que has ordenado todas las cosas en tu corazón. Por tu palabra todas las cosas fueron creadas como tú quisiste.
y tu palabra misma vistió de carne con esa formación de la que surgió Adán. Y así sus vestiduras fueron limpiadas con máximo dolor. Oh, cuán grande es la bondad del Salvador, quien liberó todas las cosas por su encarnación, cuando su divinidad exhaló sin el vínculo del pecado. Y así sus vestiduras fueron limpiadas con máximo dolor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y así sus vestiduras fueron limpiadas con gran dolor. Queridos amigos de Radio María, muchas gracias por su atención. Terminamos así el programa de hoy. Les agradecemos que hayan estado ahí y les recuerdo que hoy hemos visto la simbología de la segunda y tercera visión del libro de Santa Hildegarda Escibias. Hemos visto también el libro de las obras de Dios, así como los rasgos de su cristología, persistencia del Hijo de Dios, encarnación y una breve reseña de la influencia de la Santa en la teología. Para ello hemos seguido el libro de Juan José y Amedo González, Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, vida, obra, legado y teología, editado en San Pablo. Les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es, mujeresparahoy@radiomaria.es, o a través del correo, no solamente a través del correo, quiero decir, sino a través de la página web de Radio María. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. No se lo pierdan. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.